Hola amigos, hoy es 9 de mayo del año 2020 y me complace estar ante ustedes para presentarles esta obra, Obligados y ofendidos, del toledano Francisco de Rojas Zorrilla, de la cual yo he sido autor del estudio introductorio y de su publicación. La obra se incluye en la colección BAT, la BAT, Biblioteca de Autores Toledanos, que publica la editorial Ledoria. Una colección que se ocupa de textos toledanos anteriores al siglo XX con un estudio previo. Por el momento han aparecido estos 5 volúmenes. El número 1, Tradiciones y recuerdos de Toledo, de Juan de Moraleda y Esteban. El número 2, un trabajo sobre una monja mística del siglo XVII, del cual su editor, Roberto Jiménez Silva, musicólogo e investigador, encontró un cofre en el convento en el que profesó, con documentos inéditos. El número 3 abunda sobre el mismo personaje, Sor Juana de la Encarnación, y también hecho por el mismo autor, Roberto Jiménez Silva. El número 4, Arte Cisoria, el primer libro de cocina escrito en español, de don Enrique de Villena. El número 5, la obra que nos ocupa hoy, una comedia del siglo XVII, de don Francisco de Rojas Zorrilla. Y el número 6, que verá la luz en breve, se titulará Los nidos de antaño, de un personaje de finales del XIX, muy principios del XX, puesto que murió muy a principios del siglo anterior, Francisco Navarro Ledesma, cuyo autor es el doctor en filología Mariano Martín. Pero hoy la que nos ocupa es la comedia de don Francisco de Rojas Zorrilla, a quien, por cierto, está dedicado el teatro, nuestro teatro de referencia en Toledo, Teatro de Rojas. Lo primero, creo, es encuadrar la figura del autor y la obra en un contexto superior, que es el comienzo del teatro nuevo, de la nueva comedia española de principios del siglo XVII. Es muy importante, creo, haber recuperado esta obra de Rojas Zorrilla, pero lo que tenemos en las manos, el estudio previo hecho por mí y la transcripción de la obra, en realidad es un hecho parcial, porque su lectura está descontextualizada de elementos que una representación en vivo posee. Y aún así, las representaciones actuales las debemos contemplar con un aspecto muy diferente a como en su momento, en 1635, se representó esta obra. Pensemos que una representación a principios del siglo XVII duraba en torno a 4 o 5 horas, y que en los intermedios, en los entreactos, se representaban entremeses, había bailes, etc. Por lo tanto, el hecho ya de por sí es muy diferente. Nosotros acudimos a un teatro, nos sentamos, apagamos los teléfonos móviles, permanecemos en silencio, y en la época todo esto no existía. Lo que había es el ruido. Por lo tanto, el hecho teatral es muy diferente. Situamos históricamente la figura de Rojas Zorrilla entre 1607, que es cuando nace, en octubre, y 1648, cuando muere. Por lo tanto, muere joven. Nació en Toledo, murió en Madrid un 23 de enero, es decir, el día de San Ildefonso, que es el día por excelencia de nuestro patrono de Toledo. Muchos han considerado a Francisco de Rojas Zorrilla dentro del sexteto de los grandes comediógrafos
del siglo XVII en España. En un primer escalón estarían las descomunales figuras de Lope de Vega, de Calderón y de Tirso de Molina, y justo en un peldaño inferior pues estarían Juan Ruiz de Alarcón, Agustín Moreto y nuestro Rojas Zorrilla. De los esos seis autores tuvieron una gran relación con Toledo. Todos en algún momento, excepto Juan Ruiz de Alarcón, todos pasaron largas temporadas en nuestra ciudad. Pero de ellos, el único que nació en Toledo es Francisco de Rojas Zorrilla, y esa es precisamente la razón por la que hemos elegido su figura como primer libro de carácter dramático en esta colección. Pero los seis, en cualquier caso, escribieron sobre Toledo, y en un futuro nos ocuparemos de ello. La obra, cuando se representa por primera vez, cuando se estrena en 1635 y cuando se publica en 1640, la debemos englobar dentro del contexto del arte nuevo que inventa Lope de Vega. Se ha fijado en el año 1609 como convención el inicio de esa comedia, porque es cuando Lope de Vega publica el arte nuevo de hacer comedias, que es el texto que fija las normas del nuevo modo de hacer teatro. En realidad, en 1609 la vida de Lope de Vega está mucho más que avanzada, y él ha escrito mucho teatro antes, incluso a finales del siglo XVI también, y él acude a Valencia, donde se encuentra con autores que ya están renovando ese teatro, como el canónigo Tárrega, Gaspar Aguilar, Guillén de Castro, etc. ¿En qué consiste fundamentalmente, como preámbulo, las nuevas formas de hacer teatro y su gran éxito? Bueno, pues en primer lugar, en la ruptura de las normas clásicas que partían desde las primeras formas griegas. Consistía en la ruptura del espacio, en la ruptura del tiempo y en la ruptura de la trama única. El teatro clásico tenía la trama se desarrollaba era única, se desarrollaba en un único espacio y durante muy poco tiempo. Lope de Vega rompe con todo eso por una razón muy simple, porque él se hace popular, se quiere hacer popular, y se convierte en un autor bien pagado para la época, en un autor casi profesional. Se ha calculado que por una obra, un autor de reconocido prestigio como Lope de Vega ganaría más o menos unos 3.000 euros actuales. No es un precio desorbitado, pero tampoco había derechos de autor, se entregaba la obra, se cobraba, y el autor no recibía más premio por ello. Lope de Vega, además, en su nueva fórmula magistral, introduce temas muy populares, muy conocidos por todo el mundo, extraídos del romancero, de historias que suceden en la calle y han pasado al acervo popular, y las transmite en verso. Este teatro es en verso, y es algo que hoy día nosotros, al sentarnos ante una comedia de esta naturaleza, nos resulta extraño, pero en la época el público era muy aficionado a la poesía, y la poesía campaba por todas partes. Entonces, para los que acudían a las obras teatrales, a los corrales de comedias, era un lenguaje muy habitual. Las historias que se cuentan generalmente son bastante cotidianas, sobre todo en las comedias de enredo, en las comedias de capa y espada, pero es una suerte de engaño hacia el espectador, porque
realmente eran historias cotidianas pero no convencionales. A nadie le ocurrían las cosas que sucedían habitualmente en una comedia de capa y espada. Y luego algo muy importante, y esto por eso contó con el apoyo decidido de la corte, fundamentalmente de Felipe IV, que era un extraordinario aficionado a la comedia. En ningún caso, a ningún autor se le ocurrió ir contra el sistema preestablecido. El proyecto del que me ocupo realmente se compone de 3 títulos, de los cuales este es el primero, Obligados y ofendidos, que trata uno de los, creo, a mi juicio, el tema fundamental de la comedia nueva, que es el honor. Una suerte de modificación de la tragedia clásica, pero no nos engañemos, aquí no se están tratando temas de carácter superior, sino que lo que hay más son temas truculentos, porque una pasión desencadenada lo que genera es duelos, sangre, pasiones desenfrenadas, de las cuales Rojas, que pertenecería a la segunda generación después de la generación de Lope, contemporánea de Calderón y prácticamente de Moreto, pues él eleva esa condición de truculencia y se convierte realmente casi en un trágico, pero en un tono menor, puesto que no hay conceptos superiores como en la tragedia griega o latina. El segundo volumen, esta obra más conocida, es Entre bobos anda el juego, que también es una comedia que trata un tema diferente. En este caso sería la comedia de figurón, a la que pertenecen obras también tan afamadas como Don Gil de las Calzas Verdes, por ejemplo. Y la tercera, quizás la más conocida y reconocida, es Del Rey abajo ninguno, que también sería una comedia de honor, que trataría el tema del honor. Pero centrémonos en la comedia que tenemos entre manos. La comedia de honor, los personajes principales, los protagonistas, siempre son nobles. En ningún caso el personaje es un villano, y tampoco aparece la figura real como personaje principal en este tipo de comedias. El espacio es siempre muy conocido para el espectador, generalmente en ciudades castellanas y sobre todo Madrid o Toledo. Y el tiempo es siempre contemporáneo. Hay comedias históricas, pero no tratan generalmente el tema del honor, pero las comedias de honor, digamos que fueron las más populares y las de mayor aceptación por parte del público. Los nobles en la época, esto con nuestra mentalidad es un hecho difícil de entender e incluso difícil de aceptar, pero en la época sí existía una especie de superioridad moral que encarnaba la nobleza, a la que difícilmente podían acceder, y tampoco se preocupaba, el pueblo llano. Solo en muy determinadas obras ese pueblo accede a este nivel superior, y de una forma muy velada, como por ejemplo Fuentovejuna. Es una rebelión contra un noble, es algo que
sería impensable en el contexto de los siglos XVI y XVII. En Fuenteovejuna no es un personaje del pueblo llano el que se rebela contra un noble, sino todo un pueblo, por lo cual se enmascara esa rebelión que iría contra los elementos institucionalizados del régimen de la época. O en Peribáñez, el comendador de Ocaña, otra de las grandes obras de la literatura española, pues Peribáñez es el que se rebela, es un personaje que antes de rebelarse contra el comendador ha sido nombrado caballero. Bien, este tipo de obras no debe engañarnos, plantean el tema del amor, pero no es el tema del amor el principal. El tema del amor es una excusa para plantear lo que realmente es importante, que es el honor, o mejor, el honor roto. Porque el honor roto lo que provoca a través del amor son duelos y venganzas, que es lo que genera a su vez una gran fuerza dramática. El planteamiento general de todas estas obras sería un personaje masculino, siempre, eso sí, seduce a una mujer, y eso genera un honor roto, pero no el honor roto de la mujer, sino el honor roto de su familia. Y su familia, es decir, su padre o su hermano, se ven obligados, de ahí este título, se ven obligados a reparar ese honor. Y ese honor solamente se puede reparar de dos maneras. O una, rectificando esa seducción, que solamente se rectifica con un casamiento, pero en ningún caso se plantearía un casamiento entre una plebeya y un noble, o bien, si son dos nobles, se plantearía con sangre. No habría otra forma de reparación. En este caso, es la gran importancia de esta obra. Observen el título, que está en plural, obligados y ofendidos, es que se produce una doble trama con dos personajes protagonistas, con dos damas seducidas. Y eso provoca un entrecruzamiento de acciones, que es lo que genera a su vez el gran enredo y la gran solución que propone en la obra Rojas Zorrilla, que es lo que me hace pensar que es una estructura formidable y que hace que sea una de las grandes obras de este tipo de temas. El personaje, la obra se presenta con un personaje noble, un conde, que seduce a una dama de la pequeña nobleza, a una hidalga, y a un pequeño noble, hermana de la hidalga, es decir, un hidalgo, que seduce a la hermana del conde, con lo cual se produce un doble agravio. Ese agravio necesita ser reparado, pero ahí es cuando se produce el enredo y el equívoco. En una noche, el hermano del conde trata de matar con una banda de sicarios que ha contratado al seductor de su hermana, y ante eso, aunque él es un noble, lo que está cometiendo es un acto innoble, puesto que no se produce un duelo de uno contra uno, sino de varios contra uno, y eso resulta intolerable al personaje del conde, que, no sabiendo que es su hermano precisamente el que está acometiendo esa venganza, pues dentro de la oscuridad, en la noche, mata, ayuda al ofensor contra su hermano, y el hermano resulta muerto. Se ve obligado a hacer eso porque en su código de honor no se puede consentir que varios acometan a uno solo. Sin embargo, cuando él
lo mete en su casa para que el personaje solitario no sea aprendido por la autoridad, y en ese momento se ve obligado con él, pero al mismo tiempo, cuando conoce que es el que él ha matado a su hermano, pues han roto su código de honor y a su vez se siente ofendido, con lo cual se ve obligado nuevamente a reparar el honor de su hermana y la muerte de su hermano. Sin embargo, el hidalgo también se ve obligado con respecto a su hermana a reparar su honor, y al mismo tiempo obligado con el que le debe matar al que le ha defendido, pero al mismo tiempo está obligado con él puesto que le ha salvado la vida. Esa es la trama de la obra, que debería culminar naturalmente con la muerte de uno de los dos o con los dos. Pero no es así. El autor, esto es una comedia, la comedia debe terminar bien, y la comedia acaba naturalmente en un duelo del cual resulta la amistad entre los dos. De este modo, cada uno de los personajes se casa con la hermana del otro, con lo cual parece que triunfa el amor, ¿no? En realidad lo que ha triunfado es la reparación del honor, y lo que ha triunfado es la amistad. Hay hechos poéticos muy interesantes en la obra, como que toda ella se desarrolla durante la noche o en la oscuridad, en las calles de Toledo durante la noche, o en la oscuridad de las casas o de una cárcel. El propio duelo entre los dos se desarrolla en el puente de Alcántara durante la noche y termina en el amanecer. Es un hecho poético simbólico, y es como el final, el amanecer es el comienzo del día, que es el comienzo de la nueva luz, de la nueva amistad que se genera entre los dos grandes personajes. Bueno, como digo, el libro, como todas las comedias, está en poesía, y fundamentalmente esta obra en concreto está escrita en dos métricas diferentes, en dos formas diferentes. El romance para las descripciones, cuando un personaje hace una relación para que el espectador conozca la trama de la obra, aquello que para ponerle en antecedentes o para describir un hecho poético como un amanecer, y luego las redondillas, que dan mucha vivacidad a los diálogos. Esta es, en resumidas cuentas, esta obra. No quiero ocuparme en esta presentación de la vida de Rojas Zorrilla, como digo, corta, porque de eso nos ocuparemos en el siguiente volumen, y tampoco de hacer un estudio general sobre su obra, que tiene muchas particularidades, como he hablado antes de su truculencia, también de lo que, bueno, pongamos entre comillas, su feminismo. Desde luego sus personajes femeninos llaman mucho la atención en el contexto general del personaje femenino de todas las comedias de la época, pero de eso nos ocuparemos de analizar todo eso en el volumen tercero, que es el que cuando tratemos sobre El Rey Abajo. En definitiva, de las tres obras de carácter toledano de Rojas, esta es la menos conocida, pero su arquitectura estructural me parece la más sofisticada, y creo que merecía la pena empezar con ella este proyecto, y creo que también ha sido, en cierto modo, injustamente olvidada, quizás porque forma parte de un entramado donde hay miles, no es exagerado, miles de obras que tratan el concepto del honor. En definitiva, una obra muy importante y muy recomendable. Muchas gracias.